me va a gustar, sinceramente, hablo desde mi ego, ¿no? Me va a gustar ver todo esto que se aspira a ser como un gran recorrido, lo que no había hecho nunca, ¿no? Por ahí hasta me va a gustar que mis hijas lo escuchen. En mi caso no es que terminé un colegio secundario y dije, bueno, entro a la universidad, estudio antropología, no, fue mucho más sinuoso, con historias previas y durante, ¿no? Hasta que uno desembocó en esto que llaman antropólogo ahora, ¿no? Yo nací en Lincoln, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y teniendo 2 años de edad mi familia emigra a Mar del Plata. Mar del Plata era un gran polo de atracción, una ciudad de desarrollo explosivo en la década de los 40, cuando van mis viejos para allá. Allí viví toda mi infancia, adolescencia, hasta terminar el colegio secundario. Mis padres, él era hijo de un inmigrante gallego, que se había largado a los 16 años solo, como la historia de muchos inmigrantes, esas aventuras increíbles. Y de una madre, mi abuela paterna era descendiente de vascos franceses. Se conocieron en la zona de Olavarría, y ahí criaron a sus 9 hijos. Por el lado de mi madre pertenecía a una larga saga de criollos, puntanos. Nosotros con mi viejo llegamos a ubicar 7 generaciones de puntanos en la línea de mi madre, que es el apellido Farías, que se transmitía, cada mujer transmitía a sus hijos el apellido Farías durante 7 generaciones, ¿no? Entonces, estamos pensando en un San Luis muy pequeñito y en mujeres cuyos hijos no eran reconocidos, ¿no? Bueno, esa es la vertiente materna. Bueno, ahí remitiéndome, esa historia la tengo inconclusa, como con ganas de averiguar más, porque ese San Luis era un San Luis de criollos y aborígenes, indígenas, ¿no? Y la alta sospecha de que genéticamente mi madre algo tendría que ver con esos mestizajes, ¿no? Por el hecho de que no se reconocía a los hijos con el apellido paterno. Bueno, Mar del Plata. Llegamos ahí, yo cursé 3 grados en la escuela del Estado, y a partir del 4º me inscribieron en un colegio religioso que se llama Instituto Peralta Ramos, de una congregación dedicada a la enseñanza, que son los Hermanos Maristas, y ahí cursé el resto del primario hasta terminar el secundario. Una situación que después me pensé mucho, ¿no?, con los años, porque me inscribieron, mi viejo no creía en la religión, no se declaraba ateo, simplemente no le interesaba la religión. Pero este colegio tenía fama en esa Mar del Plata muy chata culturalmente de esa época, tenía fama de que se enseñaba muy bien. Y esto es lo que justificaba el esfuerzo de mandar a los hijos allí, en el caso de mi familia. Bueno, ese colegio toda la enseñanza estaba a cargo de religiosos, le decíamos los curas, que eran, digamos, todos dedicados a la educación, no era una congregación que daba misas, sino especializada en todas las materias, bien o mal los daban ellos. Y me acuerdo y fui madurándolo con los años, que era una verdadera escuela de intolerancia lo que funcionaba ahí, ¿no? Estos curas eran todos españoles, franquistas, de una migración, la Guerra Civil Española había terminado en la década anterior, y transmitían una cosa demonizante acerca de los que no pertenecían a esta religión, ¿no? Me acuerdo en una clase que el cura profesor de historia habló de Martín Lutero como ese hombre malo y perverso, una aclaración, ¿no?
Bueno, algo que chocaba mucho con lo que en algunas charlas que yo tenía con mi padre, que diríamos es como una mentalidad más liberal. Él era un pequeño comerciante, no era intelectual, pero era lector de libros, lector de periódicos. Se formaba con eso, con lo que iba pescando en el diario La Nación de la época. Y en algunos de los embates míos para que tratara de ir a misa o algo, no puede ser, papá, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo es esto? Y entonces me decía, mira, me lo explicaba de una manera tan calma y tan imposible de confrontar. Y decía, mira, él decía cómo él pensaba que había comenzado el mundo, cómo había comenzado la vida en el mundo, en este planeta, cómo había parecido la vida humana, ¿no? Y me agregaba, y yo creo que en los principios de las sociedades humanas la religión era importante, pero ahora creo que ya no es tan necesaria, mejor dicho, creo que no es necesaria. La vida social se organiza sin religión ya hoy en día. Claro, una mirada muy evolucionista era de que había pescado por ahí, ¿no? Pero a mí eso me producía un efecto que daba ahí latente, picando la duda, ¿no? Porque era una versión desde el otro lado de lo que yo recibía. Bueno, esos años en el colegio de curas, a mí yo no enganché nunca con las invitaciones a participar de asociaciones católicas. Sí, me llegó mucho pasajes de la vida de Jesucristo, que era lo que yo iba recortando, como que de lo cual me agarraba, ¿no? Es decir, la denuncia de la riqueza, echar a los mercaderes del templo, hay escenas fuertes de la vida de Jesucristo, ¿no? Los pasajes con María Magdalena, la prostituta, ¿no? Y que arroje la primera piedra, etcétera, y que esté libre de culpa, ese tipo de cosas, y esa vida a mí me atraía y me siguió atrayendo hasta hoy, aún siendo ateo, me atrae, porque creo que es casi fundacional en lo que es la teoría política y social nuestra, ¿no? Occidental. Bueno, la cuestión es que, cursando el tercer año en la materia de economía política, un día leo en el diario de Mar del Plata, en el diario de La Capital, que en el Partido Socialista se daba una conferencia sobre economía. Y yo me debatí internamente, digo, ¿qué hago? Voy, esto eran los demonios, ¿no? Eran ese otro demonizado. Voy, no voy, finalmente fui, habló un histórico del socialismo marplatense, se llamaba Teodoro Bronzini, y explicó la plusvalía con una claridad. Yo la primera vez que escuchaba hablar de plusvalía, pero además una clase que para mí fue magistral, ¿no? Lejos, años luz de los esquemas que manejaban en el colegio los curas. La cuestión es que estaban los muchachos de la juventud socialista y entre el público, preguntaban cosas, a la salida me acercaban, ¿qué tal? Así, vos no venís nunca por acá la primera vez, sí. Dice, bueno, no, tales días estamos siempre con Ateneo, vení cuando quieras. Y me fui, livianito, ¿no? Una cosa que el demonio de repente me había dejado suelto. Bueno, a partir de ahí ya la duda estaba muy bien instalada. Terminé el colegio, como Mar del Plata no tenía universidad en esos años, nos íbamos a estudiar afuera lo que queríamos seguir. Yo me fui a la Universidad Nacional de La Plata a estudiar Derecho. Por eso digo que es un camino sinuoso. Yo no puedo empezar hablando que terminé el colegio y me puse a estudiar antropología, ¿no? Llegué a La Plata en el 56. Ese año fue un año bisagra en mi vida porque me pasaron demasiadas cosas juntas, todas fantásticas para mí como persona, para mi crecimiento como ser humano. Les contaba el Congreso Latinoamericano de Estudiantes. El delegado argentino, uno de los delegados argentinos era Gregorio Seltzer, estudiante de la Ciudad de Buenos Aires, que fue después un intelectual importante de este país, politólogo. Y bueno, al lado de eso, en ese año 56, yo iba a actos políticos del Partido Socialista, no me perdía ninguno, los iba a escuchar ya,
los empezaba a seguir. Al mismo tiempo, bueno, la vida de estudiante en La Plata. La Plata es algo muy especial, la estudiantina, porque yo creo que la mayoría de los estudiantes son de afuera, de pueblos, de Latinoamérica. Entonces vivíamos en pensiones, en casas que se alquilaban entre muchos, ¿no? Varios por habitación, una cosa de escasez económica, pero que se vivía así. Eso también influyó en que cuando vino la dictadura militar fue muy fácil salir a cazar a los estudiantes, ¿no? Porque era una cacería. Pero bueno, la estudiantina era poder charlar mucho, quedarnos por las noches, una vida muy libre y abrir la cabeza, ¿no? Porque yo tomaba contacto con compañeros que estaban mucho más adelante que yo, con un capital cultural interesantísimo, con el Vasco Urreta Vizcaya, un compañero de Derecho que venía de Bahía Blanca, de estos con los cuales charlábamos mucho y pasábamos noches en vela. Fundamos una agrupación universitaria, se llamó Izquierda Revolucionaria, que nunca fuimos más de dos, ¿no? Sacamos una hermosa proclama, la pulimos y no logramos adhesiones, ¿no? en la Facultad de Derecho, pero estábamos muy politizándonos mucho. A cierta altura de la carrera, habrían pasado 2 años y medio, un día el Vasco me dice: flaco, ¿vos te pusiste a pensar por qué estudiamos Derecho nosotros? Y me quedé en blanco, era una pregunta que no habría que hacer, ¿no? Creo que agarré por el lado y bueno, la justicia, ¿no? Me dice, no, escúchame, ¿sabes? El derecho es la defensa de la propiedad privada. Esos obligaciones, contratos, derechos reales, derechos de familia, todo eso, lo que estudiamos nosotros, los 4 o 5 civiles, es la defensa de la propiedad privada. Y el penal es los castigos a aquellos que alteran ese sistema de propiedad. Claro, era una visión súper reduccionista, pero eran los años muy juveniles donde uno, digamos, agarraba ideológicamente todo lo hacía, entraba en una picadora, ¿no? Entonces, nos movíamos así, era bastante maniqueo todo esto, e injusto, uno piensa con los años, injusto con los compañeros abogados que fueron defensores de causas justas, derechos laborales, etcétera, etcétera. Pero bueno, no era lo que... y bueno, también la duda, habrán pasado 2 años, yo había aprobado 10 materias de abogacía, venían muy bien hasta que me empecé a pinchar con motivo de que se hacía el servicio militar en esa época. Se me cruzó también la adhesión al un grupo Praxis de Silvio Frondizi, un grupo trotskista, donde también militábamos, un grupo trotskista muy intelectual. Pero bueno, resultado que Derecho me desinteresó y me fui, dejé la carrera. No se entendió en mi familia qué había pasado, que de repente yo venía muy bien y de repente, bueno, quedó esto. Bueno, en el año 61 me voy de La Plata, me caso en el primer matrimonio, me vengo a vivir a Buenos Aires y ahí estoy unos 2 o 3 años dando vueltas, tuvimos un hijo. Y en el año 64 me acerco a la Facultad de Filosofía y Letras y me anoto en Antropología. Acá entro en tema. Toda esta larga introducción es Marcelino dando vueltas y con la duda, empezando algo y dejándolo. Era un mundo en ebullición, el mundo en que vivíamos, no solo en la Argentina, ¿no? Era la guerra de Vietnam, es decir, mi generación vivía todo eso, la guerra de Vietnam, la descolonización de África, los frentes de liberación por todos lados. Y uno venía ya muy politizado de la historia previa. Entonces llego a Antropología bastante en búsqueda de claves para entender esos pueblos que aparecían de repente en el escenario de la historia con tanta presencia, con tanta fuerza, ¿no? Yo tenía esa fantasía, qué mejor que la antropología para salir de la información meramente periodística, ¿no? Bueno,
metí buscando, tratando de resignificar todo lo que podía encontrar en las materias de antropología. No encontré grandes cosas. Sí encontré otras cuestiones, como la presencia del profesor Oswald Menguín, con sus discursos racistas, ¿no? Que nos llamó mucho la atención. Veníamos muy aligerados para resignificar ideológicamente lo que escuchábamos. Menguín, de repente supimos que había sido ministro de Educación del régimen nazi durante la guerra en Austria. Y no reunimos demasiado de información, pero sí en el año 65, el año segundo que yo estuve en la carrera, logramos que el delegado estudiantil al Consejo Directivo de Filosofía, el delegado estudiantil era Daniel Open, sociólogo, estudiante de sociología, que después fue de los tantos desaparecidos, de los 30.000. Daniel, que era de origen judío, ateo obviamente, pero tenía acceso a los canales de información y consiguió una información valiosa acerca de Menguín de la American Jewish Association de Estados Unidos, que le mandaron documentación acerca de la actuación de este hombre, sobre todo algunas fotos con la manito en alto de saludo nazi. Y bueno, lo que terminamos de armar fue una presentación. Nosotros éramos la barrita y Daniel, que ya era un estudiante avanzado, terminó de armar eso e hizo la presentación en el consejo directivo, donde primero dijo que la bancada estudiantil proponía que se agregara un punto en el orden del día, después que el decano Aznar leyera el orden del día. ¿Cuál es el punto? La expulsión inmediata de la Universidad de Buenos Aires del profesor Oswaldo Menguín por sus antecedentes nazis. Bueno, está bien, lo ponemos, diciendo, bueno, otra de los estudiantes, ¿no? Lo pusieron, lo agregaron. Se trató todo el orden del día, llegó al punto y entonces Daniel Open dijo, bueno, ahora vamos a entregar a los consejeros la documentación que avala el pedido estudiantil, y se entregó una carpetita a cada uno con cosas duras acerca de fotocopias que vimos del material que se había recibido, donde Menguín, estos consejeros de repente quedaron bastante mudos, por decirlo, un buen rato, hasta que alguien dijo, bueno, es muy tarde, ¿no? Yo creo que por lo avanzado de la hora es bueno que pasemos de un cuarto intermedio, porque esto es un tema que habría que darle otro espacio de tiempo. Efectivamente, se levantó la sesión, nunca más se retomó el tema del cuarto intermedio, fue eterno. Y ahora sí hago un pequeño salto en esta mirada bastante diacrónica, porque en el año 2005, con motivo del resurgimiento del nazismo, del neonazismo en Austria y en Alemania, sobre todo en Austria, a mí esto me activó la historia, me reactivó la historia y dio lugar a un librito, que es el que está ahí arriba, que publiqué, que se llama Oswald Menguín, Ciencia y Nazismo, el antisemitismo como imperativo moral. Algunos municipios tomaron decisiones acerca de lugares que tenían el nombre de este hombre. Bueno, pero esto yo diría, si hablamos después de las cosas que a uno le quedan como satisfacciones de esta profesión, quiero ponerlo un poco allí, ¿no? Bueno, pero estábamos ubicados en estos años 65, 66. Me encontraba más cómodo en el diálogo y en el intercambio con los compañeros de otras carreras de filosofía, en esa situación que yo les decía de mis expectativas con respecto a la antropología, ¿no? Ahí sí puedo decir, nos encontrábamos, porque éramos varios, ¿no? Éramos varios, estaba Guillermo Gutiérrez, que sacó una revista
Antropología Tercer Mundo, ya el nombre hablaba de qué antropología, ¿no? Y donde en el primer número, donde hay un artículo mío, yo creo que ahí ya se veía que estaba anunciando que dejaba antropología, otra vez dejando algo, ¿no? Ahí escribió Roberto Carri también, compañero de sociología desaparecido, sobre el formalismo en las ciencias sociales. Mi trabajo era sobre el noroeste argentino, Tucumán, como uno de una saga que iba a ser sobre distintas provincias, tomando un criterio de áreas político, históricas. En ese artículo es donde me parece que sin darme cuenta estoy anunciando que me voy a hacer otra cosa, porque cito textualmente palabras de Frantz Fanon. Ustedes son muy jóvenes, pero para nosotros Frantz Fanon era un intelectual argelino, psiquiatra, que había participado en la Guerra de Liberación de Argelia, y que su libro, Los Condenados de la Tierra, era uno de nuestros libros de cabecera. En ese libro, Fanon, en un tramo, dice: luchar por la cultura nacional es luchar para crear las condiciones que hagan posible la existencia misma de esa cultura. Abrazar ese concepto es decir, bueno, luchemos para crear condiciones para que este país sea libre, ¿no? Y bueno, eso me llevó, en esa ir y venir, yo me alejé de la antropología, sí seguía militando en la Juventud Universitaria Peronista, en una agrupación que se llamaba ANDE, Agrupación Nacional de Estudiantes. Militábamos allí, hacíamos muchos grupos de estudios, en una universidad que era antiperonista, que éramos un grupo muy reducido. Teníamos contacto con una entidad bastante similar o parecida en sus propósitos, de La Plata, que se llama Federación Universitaria para la Revolución Nacional, donde militaba como muy jovencito un tal Néstor Kirchner en ese momento, en el año 68 a 70, pero muy jovencito, pichoncito, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de tratar con él en ese momento, pero sí después me cayó este registro de que en el FURN estaba bueno, el peronismo universitario fue una experiencia interesante. Se produce la vuelta de Perón a la Argentina. Mejor dicho, primero hay un gobierno de Héctor Cámpora, peronista, que gana las elecciones, y ahí en la universidad, digamos, reorganiza planes de estudio, planteles docentes. Guillermo Gutiérrez, que era el director de esta revista, se hace cargo del Departamento de Ciencias Antropológicas. Se arma un plan de estudios nuevo para todas las carreras de filosofía y letras, que tenían 4 materias iniciales obligatorias y comunes. Yo participo como ayudante de una de ellas, que se llama Historia de las Luchas Populares en América Latina. Un nombrecito como para que vengan los médicos y te lleven, porque no está todo dicho ya en el nombre de la materia. Bueno, en el año 73. En el año 74, Eduardo Menéndez me invita a participar de una cátedra nueva de él, teoría antropológica, como ayudante, obviamente. Experiencia que dura 2 meses. 2 meses en el 74, hasta que llega la intervención a la Universidad de Buenos Aires del ministro de Educación, Otalagano. Es cuando el peronismo comienza a girar hacia la derecha. El gobierno peronista ya venía galopando López Rega con Isabelita, era el fin de Perón, fin físico de la vida de Perón. Pero bueno, esto fueron esos años de transición. Luego vino la dictadura y yo me quedé con más o menos cuando volvimos allí, yo venía, después de haber dejado antropología, había tenido alrededor del 80% de la materia aprobada. Logré terminarlo antes de que
se interviniera esto, se interviniera en la universidad. Y después, bueno, quedamos ahí viendo qué hacíamos durante la dictadura. Me quedé en Buenos Aires, digo, a ver, puedo decir, nos quedamos, la familia. Nos quedamos y, bueno, sobrevivimos de alguna forma. Ya no militábamos políticamente. Sobrevivimos con algunas, guardando gente, guardando compañeros, ayudando a salir del país, pero ya no con una actitud activa de militancia política. En esos años sí pude hacer algo en Flaxo, funcionaba Flaxo igual. Era Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hubo un posgrado en Ciencias Sociales con varios seminarios, entre ellos el seminario de Antropología Médica de Esther Hermite, que esto sí fue una bisagra para mí. Esto fue como entré yo a trabajar en el área de salud después de esto, ¿no? Es decir, me abrió la cabeza, Esther me abrió la cabeza en cuanto a ver cómo esa mirada antropológica funcionaba con respecto a los sistemas de salud. Así que eso fue algo interesante, me permitió entrar en un equipo integrado por médicos y otro antropólogo, el antropólogo Leonardo Daino, mayor que yo, un equipo de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, que llevaba adelante un programa antitabáquico y que estaba integrado también por el doctor Floreal Ferrara, que es uno de los sanitaristas grosos de este país, ¿no? Por Ginés González García, que fue ministro de Salud de los dos gobiernos kirchneristas, y dos o tres profesionales más. Pero ahí ya, trabajando en un equipo interdisciplinario en salud, fue una experiencia que bajo el ala de las señoras del ALSE, que es una institución antigua con muchas filiales en todo el país, a nosotros nos permitió disponer de un espacio para estar en esos años acá haciendo algo, ¿no? En el año 85, después de la dictadura, el INDEC produce el primer informe sobre la pobreza en la Argentina. Eso motiva que UNICEF se acerque a la Argentina, tome contacto con las autoridades de la región del conurbano bonaerense, provincia de Buenos Aires, y se plantea desarrollar un primer programa en la Argentina. De la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo Social, me invitan a conversar y me ofrecen trabajar en esto, y terminé coordinando ese programa, que se llamó PRODIVA, Programa de Desarrollo Integrado Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, que se planteaba, digamos, acciones ante la situación de pobreza, de preservar la población materno-infantil, que era la más vulnerable, en un proyecto que abarcaba una cantidad de villas miserias del conurbano. Bueno, en este proyecto tuve que tomar la coordinación, adquirir nuevas herramientas, informarme sobre planeamiento, sistemas de evaluación, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hace la función ya de coordinar. Algo que me daba vueltas y pensaba que, ¿por qué no? En general los antropólogos tendemos a considerar que nuestro lugar en los proyectos es un lugar meramente de técnicos, integrando un equipo. Pero eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Su contra principal es que, digamos, es difícil impulsar una mirada antropológica desde un lugar muy subalterno, muy subordinado en el equipo. Esa es la contra, ¿no? Los pros es que uno está más preservado, más tranquilo, etc. Y se tiene recortado su radio de acción. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a coordinar un programa nosotros, ¿no? Y realmente me entusiasmó
desarrollé algunas herramientas y sobre todo algo que comencé a hacer en ese programa de Provincia de Buenos Aires y lo continué haciendo después y mejorándolo en la medida que se pudo, que era trabajar con el equipo del proyecto, inicialmente y antes de salir a terreno, trabajar en una ética interna, debatirla, darle vueltas, en qué creemos realmente, qué vamos a hacer, ¿no? Tanto en las relaciones nuestras como en las relaciones hacia afuera, hacia la población. Es decir, en forma de manera de poder delimitar un compromiso de cómo íbamos a trabajar. Esto, digamos, me pareció que de otro lugar no lo pudiera haber hecho, y fue algo lindo donde nos permitía decir, bueno, el respeto con que tenemos que trabajar con las poblaciones, el derecho en ese caso, en ese primer programa, de las madres y de los niños de estas villas muy golpeadas por la miseria, a recibir la misma atención que reciben todos, ya sean peronistas o radicales, que era lo que estaban puestos. De modo que cuando tuvimos las primeras reuniones en la comunidad, yo me acuerdo que muy claramente pudimos decir a esas mamás que se acercaron que si bien esto venía de parte de un programa de un gobierno de la provincia de Buenos Aires, con apoyo de UNICEF, no tenía que haber partidismo político en esto, en el trabajo con ellas. Y que si algún miembro del equipo hacía propaganda política, lo denunciaran. Pedí, de entrada, lo hablé yo en ese momento, eso. Les pedí que lo denunciaran. Esto creo que facilitó cosas porque el radicalismo había ganado las elecciones sobre una base histórica que era peronista, ¿no? Esas cosas que, bueno, pasaron, pero y en las villas la mayoría de la población no era radical, no había casi radicales. Pero esto aflojó mucho las cosas y permitió, me parece, facilitó el trabajo, esto de disponer de un acuerdo ético inicial. Y eso me gustó y lo pulí y lo seguí utilizando siempre. Hizo que durante esos 2 años trabajáramos muy bien compenetrados hasta que llega esta primera renovación legislativa y mandan una persona que de repente, esa que decía el ministro, que era un tipo muy piola, era un puntero radical que necesitaba hacer pie en las villas, ¿no? Y fue una situación incómoda, y a la semana enchufó otro ya sin avisar. Entonces yo me fui tempranito, viajaba diariamente a La Plata viviendo acá. Me fui tempranito, me acuerdo que llegué a las 7:30 al ministerio, ya decidido a irme, ¿no? Decidido a renunciar. Llegó la secretaria, porque la semana previa le dije a la secretaria, tengo que hablar con el ministro. Dice, no, pero está con la agenda ocupadísimo. Y antes yo tenía mucha facilidad para llegar a él. Varios días, hasta que entonces un lunes me estacioné ahí tempranísimo, salí qué sé yo a qué hora de acá. Y cuando entró él a eso de las 8, me vio ahí, se fue para adentro y la secretaria sale atrás de él y después viene a decirme que el ministro dice que esta semana es imposible, que no puede. Era un desierto, el ministerio era un desierto, ¿no? Entonces yo saqué una hojita de la libretita y dije, bueno, mira, por favor alcáncele esto, que venía a despedirme porque me voy. Entonces enseguida me hicieron pasar. ¿Qué pasa? Me decía, no digo nada, Pablo, me voy, vengo a despedirme porque lo mío terminó, el acuerdo nuestro terminó y yo no me quedo en estas condiciones. Me quedo en estas condiciones, pues habíamos quedado en no politizar el proyecto y vos estás metiéndome puntero por todos lados, chao. No es lo que habíamos convenido. Entonces, esas pavas de los políticos dicen, bueno, pero si, ¿cómo le dicen? La renuncia es irreversible, ¿no? Digo, no sé, yo me voy después de informar acá al departamento de personal, pues yo ya me voy, no estoy más, estaba indignado. Y me fui, año 87. Después pasó un tiempo, bueno, en UNICEF estaban bastante desorientados por esto, ¿no? Porque se había ido quien coordinaba el programa por la parte nacional.
Hubo una convocatoria en UNICEF un año después, 88, casi el 89, para cubrir un puesto de un segundo programa. Me presento y yo creo que pesó esa situación anterior, me seleccionan a mí. Y entonces entro formalmente a UNICEF en el año fines de 88, 89 ya. UNICEF era un proyecto de cobertura total de todas las, de muchas provincias, casi todas las provincias, y en todas las localizaciones más afectadas por el estado de los indicadores materno-infantiles. La propuesta era de una estrategia distinta, era tratar de desarrollar experiencias demostrativas, pulirlas, ajustarlas, y cuando estuviera en condiciones eso, que la provincia se encargara de llevarlos a una escala mayor. Pero entrar de hacer de entrada un trabajo de una enorme dispersión, corría el riesgo de agarrar caminos que por ahí no daban resultado, ¿no? Entonces, eso fue aceptado y así trabajamos hasta el fin del año 91, 89, 90 y 91. Con algunos avances y algunos lugares con muy buenos resultados y otros más o menos, ¿no? La realidad de todos los proyectos es que son difíciles, lograr que las cosas funcionen como la planificación lo espera, es una utopía, pero sí hay algunos lugares donde pasan cosas, ¿no? Acá hubo proyectos muy buenos en la región chaqueña, en las yungas de Jujuy y de Salta, muy buenos proyectos, en la región del Río Negro también, y los demás es en una escala de grises, pero de todas maneras con enseñanzas que iban dejando, ¿no? Aunque sea para decir, por este camino la cosa no va, pero esa es la ventaja de no operar en una dimensión enorme de entrada. Bueno, ahí también aprendí y pulí mis herramientas acerca de planeamiento, coordinación, sistemas de evaluación, etc., porque además UNICEF organizaba seminarios, tenía una cosa interna de toda la gente que trabajaba, los técnicos que trabajaban en esto, bueno, tenían que de alguna manera administrar los proyectos. Eso que llaman gestión empezaba a tomar mucha fuerza, ¿no? Y a delinearse muy claramente, ya ahí en los años inmediatamente posteriores, lo que vino a ser ya mis áreas definitivas de trabajo, que eran salud, desarrollo social, tomando toda esta cuestión de desarrollo social, tanto atención primaria de la salud como cuestiones básicas de agua, provisiones de agua, saneamiento, de servicios súper básicos, ¿no? Y educación básica. Y por el lado de antropología médica yo había seguido trabajando en temas de salud, y en derechos humanos también me vinculé a través de los programas, de las conexiones que surgían. La experiencia de UNICEF en Argentina fue interesante. Se pulieron cosas, se adquirieron algunas herramientas nuevas, y cuando se dio la posibilidad de postularme para un puesto afuera, lo hice. Postulé en más de un puesto y aceptaron la postulación para Guinea-Bissau. En el año 92 y 93 tengo la posibilidad de hacer la experiencia africana, que era un poco el sueño del pibe, que era cómo acceder a eso, si no era que un organismo te podía llevar y bancarte, ¿no? Fui a vivir solo allá, mi familia quedó, y para ser responsable de lo que se llamaban movilización social. Ahí había un representante de UNICEF, un responsable de UNICEF en Guinea-Bissau, que era un chileno, Francisco Coloane,
hijo de un famoso poeta chileno. Bueno, dije, un antropólogo tiene que servir para esto, ¿no? Porque la movilización social era lo que facilitaría a nivel de aldeas, que ya se llaman tabancas, el funcionamiento local de los programas básicos de salud, agua y saneamiento, etc. Y bueno, esa fue una experiencia hermosa, muy rica, en todo sentido, ¿no? Siguiendo los pasos, mejor dicho, encontrando los pasos de Paulo Freire allí. Porque Paulo Freire había trabajado en Guinea-Bissau en la época de la Guerra de Liberación, que fue del 59 al 73. Él ya cuando la guerra estaba ganada prácticamente, en las zonas liberadas, estuvo trabajando con el Partido Africano de Independencia de Guinea y Cabo Verde, que eran los que llevaban adelante la Guerra de Liberación. Y después incluso publicó un trabajo que se llama Cartas a Guinea-Bissau, que se puede consultarse eso. Pero Paulo Freire había estado allá, ¿no? Y yo lo adoro. Yo a Paulo Freire lo adoro. Creo que es un gran antropólogo, sin ser antropólogo, ¿no? Pero es lo que me parece que tendríamos que tener los antropólogos, ¿no? Es decir, ese respeto hacia los otros, respeto absoluto, ¿no? Esa relación dialógica de la que él habla, ¿no? Hablaba de esa ida y vuelta de intercambios entre iguales, ¿no? Siempre me pareció admirable, ¿no? Su pedagogía del oprimido. Y bueno, ahí había estado Paulo Freire, y en Guinea-Bissau además había estado ex colonia portuguesa, por eso es Bissau, ¿no? Muchos me corrigen, es Bissau, no es francés, es colonia, era Bissau. Ahí había estado el líder de eso, y el que había generado todo el movimiento revolucionario, había sido Amílcar Cabral, un gran intelectual africano, poeta además, ¿no? Bueno, todo eso lo descubrí estando allá. Uno se enteraba acá en mi generación, en esos años que yo les decía al principio, de los primeros acercamientos a la antropología y las guerras de descolonización. Sí, alguna vez vi el nombre, Amílcar Cabral. Pero conectar allá con su obra y con su poesía, obviamente era de la élite que había estudiado en Portugal. Y después volvían a su país y hicieron su poesía y sobre todo, siendo un revolucionario, su poesía lírica. Era alguien que, Guinea-Bissau está en lo que sería la sabana seca, entonces tiene una temporada de lluvias breve de 3 meses más o menos, y después no puede caer una gota ni de milagro, ¿no? Hay un poema de él que le habla a su abuela, a Maibella, ¿no? Y le dice, oye, ayuda, a Maibella, dice, mira la lluvia, ¿no? El poema de él es sobre la llegada de las lluvias, ¿no? Que es algo realmente conmovedor, ¿no? Trabajábamos con animadoras de aldea, de tabancas, que se vienen allá, ¿no? Es decir, que eran mujeres de las mismas aldeas que allá en las lenguas, el creol era un creol del portugués y de las lenguas guinenses, era lo que más permitía la comunicación a nivel de aldeas. Y las animadores eran chicas que manejaban el creol y que eran contratadas para hacer el trabajo con UNICEF. Entonces ellas reactuaban sobre su propia gente. Metodología que me pareció muy adecuada, ¿no? Y que después la llevé adelante también en el trabajo después del Chaco, cuando hablemos de que no sea uno directamente el que tiene que llevar la palabra por ahí, ¿no? Bueno, ahí pasó que también en esa estadía yo encaré un relevamiento de unas escoliñas populares que funcionaban
muy dispersas y sin ningún tipo de coordinación entre sí, espontáneamente, y que alfabetizaban a los niños del barrio, ¿no? Contrariamente a la escuela oficial, que mantenía la estructura de la escuela de la colonia portuguesa y que no había todavía logrado una adaptación a la realidad del país, ¿no? Estas escueliñas, una era la escuela del tío Bernardo, me acuerdo, funcionaban en cualquier lado, en el fondo, en un pasillito, ¿no? Con una cosa pero tan básica de 10 asientos construidos como se podía, y que con métodos, diríamos, muy básicos de enseñanza-aprendizaje, como era estudiar de memoria, tomarles, ¿no? Uno de los mayorcitos tenía una varita que le golpeaba sin lastimarlo a los que se equivocaban. La cuestión es que estas escuelitas populares producían mejores resultados que la escuela oficial. Los llevaban a fin de año a que dieran examen en la escuela oficial y los resultados eran mejores, ¿no? Entonces, bueno, esto hizo que a mí me interesó el relevamiento de una de ellas, la del tío Bernardo, y mis hijas, en una de sus estadías, fueron juntas y estuvieron como 2 meses yendo diariamente a registrar, a hacer observación participante durante el funcionamiento de la escuela, ¿no? Lo cual permitió hacer una pequeña publicación sobre esta forma popular alternativa de educación básica. En el 94 llegué acá, bueno, hice pie en algunas cosas muy provisorias, y de Formosa, Hilario Ferrero, que era ministro de Salud y padre de Lía Ferrero, nuestra colega, me invita a irme a Formosa para ayudarlo a formular un proyecto que se llamaba PROIN, que era PROMIN, Programa Materno Infantil, que funcionaba en muchas provincias y cada uno tenía que formular su proyecto dentro de una estructura común que proponía el nivel central de acá de salud de Buenos Aires. Ese año trabajamos allí y ya se dio la apertura para el trabajar en otro proyecto de UNICEF en el Chaco. Y ahí empezamos a asomarnos a esta cuestión de lo que le dicen algunos las comadronas, el trabajo sobre las comadronas, ¿no? Para mí fue creo que la experiencia profesional más gratificante que tuve, la del Chaco. Había una situación en la región, en lo que llaman el penetrable chaqueño, que es en el oeste, que es una parte casi como 1/3 de la superficie provincial, pero con baja densidad de población, que es donde, como ustedes saben, donde hay más población indígena en la provincia. Huichitos, básicamente. Bueno, el tema es que UNICEF había hecho un acuerdo con la provincia del Chaco para encarar una cooperación alrededor de la cuestión de salud, con el Ministerio de Salud del Chaco, y en una de sus actividades, de las actividades contempladas en el convenio, era tratar de mejorar o de disminuir la alta tasa de mortalidad materna que había en ese oeste chaqueño. De manera que después de varios meses de intentos por parte de UNICEF de poner al día el equipamiento, la disponibilidad de medicamentos, etc., no se movía el perímetro, como dicen, no había resultados positivos de eso. La población seguía en una situación parecida, la mortalidad materna continuaba igual, los partos hospitalarios eran pocos, y entonces bueno, me dijeron a mí si quería ir, obviamente agarré volando, me interesaba mucho. Me dijeron inicialmente, trata de hablar con los caciques a ver si pueden mandar a las parturientas que vayan a parir al hospital. Yo escuché eso y dije, bueno, mejor, como me interesa el laburo, primero voy a ir y después voy a decir lo que pienso.
Entonces, después dije, mira, acá el problema es mucho más complejo, necesita más tiempo, y no van al hospital porque el cacique les dice, anda o no vayas. No van porque hay que averiguar por qué no van. Entonces ahí empieza el trabajo de algo que duró un poco más de 2 años. Y ellos pensaban que en 15 días, ya si uno lograba, era muy, digamos, lo que sería la metodología de los punteros políticos, ¿no? Considerando que algo muy arraigado en la población, como es el parto a través de sus propias comadronas, lo iban a modificar de un día para otro. Bueno, hubo reuniones previas, hubo reuniones con el Ministerio de Salud para puntualizar que era una cuestión que requería mucho trabajo de relevamiento y de información previa, que había cambios que eran profundos, los que seguramente tendrían que llevarse a cabo, pero que primero había que diagnosticar y averiguar qué es lo que estaba pasando. También hablamos con la gente de la zona sanitaria 6, que era la que cubría el impenetrable, y bueno, y empezamos un trabajo de capacitación interna que duró más de 6 meses. Trabajamos temas básicos de antropología médica. Y después también trabajamos, ahora era muy lindo porque esto era con un equipo predominantemente de médicos, enfermeras, una obstétrica, alguna administrativa también que se quería enganchar, pero era digamos, plantear una mirada que para ellos era nueva. La universidad para nada les había dado eso, ¿no? Y además hablamos del contexto, ¿no? Es decir, con lo cual uno ya aprendió que es importante que los equipos locales puedan contextualizar en dónde cayeron, ¿no? En dónde cayeron, que ahí habían pasado cosas antes de que llegaran los doctores, ¿no? Esos momentos iniciales del trabajo en Impenetrable, y como la conformación de ese equipo, ¿no? Y que ese equipo pasó por un trabajo previo de entre 6 y 8 meses, cada 15 días hacíamos una jornada completa de trabajo con elementos de antropología médica y elementos de reconocimiento de contexto histórico, social y simbólico en el cual habían caído, ¿no? Estos médicos que habían sido preparados para trabajar en una realidad como si fuese homogénea, pero que no era lo mismo trabajar en la ciudad de Buenos Aires o en un centro de alta complejidad, o trabajar en una capital de provincia, como trabajar en estas regiones. Y además que ese paciente era portador de una historia, de una memoria, mejor dicho, de una memoria donde todavía estaba fresco los genocidios que habían sucedido en las rebeliones indígenas de Zapallar, Pampa del Indio. Todo esto era nuevo para ellos. Ellos trataban como un paciente, alguien que recibe pacientes y punto. ¿Qué ha pasado del otro lado? ¿Qué pasaba del otro lado? No estaba como una necesidad formativa para ellos. No se los prepara para trabajar en ámbitos determinados, sino que se los manda y arreglate y hace lo de siempre. Entonces, conectar con los genocidios, conectar con que en Zapallar habían fusilado 200 personas, en esas rebeliones hasta 1934, y que en realidad tenía que ver con que se negaban a ser levantados para la cosecha del azúcar. No era que habían hecho una revolución, dijeron no vamos, este año no vamos. Los levantaban, por eso se los mantenía como en reservas en la provincia, ¿no? para la época de la cosecha. Y conectar con eso era duro, ¿no? Era plantear una historia y una memoria ahí
que ellos era bueno que lo supieran en esa actitud muchas veces despectiva o despreciativa de que los indígenas son muy callados, ¿no? Hablarles de River y de Boca, saber qué callados que son, se apasionan y no paran de hablar, pero en el contacto con los servicios atendidos por esa población blanca que no se diferencia, no se acerca de otra manera, son callados, ¿no? Esto de que son callados lo trabajamos mucho después incluso, cuando en este código de ética que trabajamos previamente, vimos en la cuestión, en esos meses previos de preparación, y vimos la cuestión, y lo que veíamos es que en esos pueblos campesinos tenían como lengua materna el wichí y el toba, la lengua wichí y toba, que además se defendían en castellano. Pero era eso, ¿no? Habían nacido en un hogar que manejaba otra lengua materna. Entonces, le decía, ustedes imagínense que estas personas que ustedes consideran calladitas, a lo mejor no te entienden, ¿no?, cuando le hablas. O a lo mejor les pasa como, imagínate que viene un inglés y se pone a hablar con vos. Vos fuiste al colegio secundario, chamullaste algo de inglés, entonces te va a decir good morning, vos vas a contestar good morning, how are you, vos le vas a contestar fine, and you. Y después entonces el otro supone que vos hablas su misma lengua y va a seguir hablando a la velocidad que yo estoy hablando ahora, en inglés. Y vos te vas a quedar traduciendo. Te vas a quedar traduciendo en las primeras, esto es Paulo Freire, te vas a quedar traduciendo y te quedaste en las primeras palabras y el otro se perdió. Y resulta que considera que vos sos intelectualmente que no te da la cabeza, no entendés lo que te dice. A ellos les pasa lo mismo. Entonces, en ese acuerdo inicial, nosotros lo que teníamos que acordar era entender eso y hablarles muy despacio, sabiendo que del otro lado está pasando este proceso de traducción, y volver atrás. ¿Entendieron lo que quise decir? Quise decir esto y esto. Entonces, asegurarse de que la comunicación funcionaba. Esto fue también lindo desde el punto de vista, además de derribar esos prejuicios acerca de que la superioridad intelectual de nosotros y de los otros pobres tontos que no entienden demasiado lo que le decimos. Bueno, entonces, además aprendieron sobre técnicas de entrevista, los médicos aprendiendo eso. Técnica de entrevista obviamente no era para convertirse en profesional, sino algo herramental que valorizaba la palabra del otro, la escucha, el registro fidedigno, no filtrado sobre que me parece que quedaría más lindo, así, ¿no? Bueno, la cuestión es que esto fue madurando, al mismo tiempo se hizo un registro de comadronas, un relevamiento acerca de comadronas en la región. No era sencillo ubicarlas a todas, porque no todas se hacían visibles. Durante la dictadura se había pedido que se las denunciaran por ejercicio ilegal de la medicina, entonces eso todavía estaba. Pero finalmente alrededor de 5 madronas aceptaron trabajar junto con el equipo de salud para ver si juntos podían hacer que mejorar, que se murieran menos mamás. Entonces teníamos a la vista las comadronas, el equipo estaba ya bastante maduro y llegaron los momentos de hacer algo que fue el trabajo central de este proyecto, que fue el relevamiento de conocimientos, creencias y prácticas gineco-obstétricas en las poblaciones indígenas de la región. Relevamiento que se hizo en base a una guía que es básica en gineco-obstetricia, que es fecundidad, embarazo, digamos, alimentación de la embarazada, qué puede y no puede hacer, etcétera. Algunas cuestiones, cuidados de la embarazada, ¿no? El parto en sí mismo, el puerperio, etcétera. Al cabo de 3 meses, la cantidad de información que recogieron estos 35 profesionales de la salud
fue de una gran densidad. Yo me quedé todo un verano trabajando para consolidar eso, todo, ¿no? Sobre tal ítem, estas son las respuestas. Y claro, quedaba a la vista un sistema de salud alternativo con respecto a la atención de la embarazada, clarísimo, ¿no? Además aparecían nos decimos qué puede y no puede hacer, qué puede y no puede comer la embarazada. Es decir, después explicamos que eso decimos tabúes a eso. Y claro, entonces aparecieron las cosas interesantes, positivas, y las cosas riesgosas. Porque uno fue aprendiendo la cultura, no es una cosa celestial, sino que hay veces que también puede llegar a enfermar las prácticas culturales. Bueno, la cuestión es que lo que era técnica de la atención del parto era brillante, es el capítulo más brillante de todo esto, donde en todas las variantes la mujer, la parturienta, está con el canal de parto en posición vertical, siempre, ¿no? Ya sea arrodillada en cuclillas, tirando algo por un larguero del techo para de ahí regular ella misma la acción del diafragma. Con el marido muchas veces colaborando, sentado el marido y ella delante, mirando al rey, sosteniéndola de las axilas y ella, digamos, presionando, ¿no? hacia con el músculo de su diafragma, pero con el canal del parto siempre en posición vertical, ¿no? Y esto apareció en todos los registros, ¿no? Y aparecía mucho más, empezaba a aparecer, en cambio en el hospital te hacen acostar. Vas al hospital, al que va al hospital las hacen acostar, y te piden que empujes, y vos no podés. Entonces era una cosa esquizofrenizante para ellos. Y en algo donde su cuerpo no podía trabajar, y además te retan, se enojan, otras decían te cortan, vas y te cortan en el hospital por esto de la episiotomía de rutina. El material que surgía era muy rico y aparecía ese capítulo tan brillante de la medicina indígena. Al lado de eso aparecían cosas riesgosas como por ejemplo el manteo durante el embarazo. El manteo era una práctica que trataba de asegurar de que el feto se encajara en la posición de salida, girara y se colocara cabeza abajo, por el temor entendible que era que el nacimiento se produjera, como decían, de pies o en mala posición, y ahí es donde no había respuesta. Justamente la importancia de articular los servicios modernos de salud y las prácticas locales era que ante las complicaciones no tenían respuesta. La técnica era impecable, pero si venía complicado, solamente en el hospital era donde había la posibilidad de salvar eso, que era uno de los motivos de mortalidad, de las causas que podían producir mortalidad. Entonces, eso ante ese fantasma de que el nacimiento no viniera bien, en buena posición, ellos se apresuraban de alguna forma a ponerlo en posición, y haciendo el manteo que era hacer acostar a la embarazada sobre una manta, y en los dos extremos los tomaban una comadrona de cada lado y la movían a la embarazada en el aire, ¿no? La zarandeaban suavemente, pero la zarandeaban para hacer que adentro se diera vuelta y se ubicara. Bueno, finalmente lo hacían y quedaba en posición. ¿Para qué sucede? Que en el servicio de salud informaban que ellos encontraban muchos casos de circular de cordón, que es que el cordón se le enrosca y cuando lo van a sacar se ahoga, se queda sin oxígeno. Entonces, uno de los motivos de circular de cordón estaba dado por el manteo, porque es una zaranda que el cordón es algo largo, ¿no?
Bueno, entonces, explicar esto, hay una cosa que pasaba, por eso yo lo quiero tanto este proyecto, porque era muy lindo ver a esos médicos en educadores. Lo que tenían que hacer era poder explicar esto. Ellos vieron eso. ¿Cómo explicarlo? Entonces, me acuerdo que una bioquímica del Sausalito, que integraba el equipo, Nilda Makarchuk, dice, y a ella le gustaba todo lo que era así, educación para la salud, armó un muñequito con esos ganchitos que son como mariposas, que uno los pasa y lo abre del otro lado. Hizo 3 muñequitos. Uno, digamos, correspondiendo como al primer trimestre del embarazo, en una proporción determinada entre la cabeza y el cuerpo. Otro al segundo trimestre y otro ya en los 6, 7 meses, 8 meses, con la cabeza más grandecita. Entonces, y ella lo que se ingenió con eso es que ver que el otro, por el peso de la cabeza, hacía así solo, ¿no? Explicaba. ¿Ven? Cuando el grancito gira solo. Lo que había que explicar era que el feto iba a girar solo por su propio peso, sin necesidad de hacer eso, que no tuvieran el temor de que no se iba a dar vuelta, siempre se iba a dar vuelta. Bueno, estas cosas era muy lindo porque de repente todos estaban enchufados, pucha, claro, ¿por qué tienen que saber esto, no? Entonces, bueno, los encuentros más que nada eran para diseñar el próximo encuentro con las comadronas que se iban haciendo en varios lugares. El servicio de salud llevaban las camionetas, pasaban a buscar las comadronas, las traían, bueno. Todo un trabajo que a lo largo de esos 2 años, además, funcionaba una historia paralela o no visible, que era que de repente esas 2 partes, los médicos modernos y las comadronas, se entraron a tratar muy seguido y empezaron ya dejaron de demonizarse mutuamente, no es solamente de una dirección, ¿no? Se trataban y ya era una cosa bastante familiar el encuentro, ¿no? Y eso era un efecto secundario que evidentemente era muy importante. Pasó que el Ministerio de Salud adecuó normas sanitarias que fueron solo para la región, para la zona sanitaria sexta, que era la de impenetrable, autorizó la libre elección de la posición de parto en los hospitales para estas poblaciones, autorizó que fueran acompañadas por su comadrona. Las comadronas, a su vez, recibían indicaciones básicas acerca de higiene, cabello, etc., pero atendían el parto dentro del hospital, con presencia médica. Había un médico que estaba ahí por si pasaba algo, si la cosa se complicaba. Pero ella estaba con su comadrona. La devolución de la placenta en la bolsita, el Ministerio de Salud lo autorizó. Eran pequeñas cosas que derribaban resistencias, ¿no? Igual no era lo mismo, parir en el rancho era otra cosa, era toda la familia acompañando el acontecimiento, ayudando todos, los chicos también llevando baldes, trayendo agua caliente. Era el acontecimiento social de la familia no se podía reproducir, pero de todos modos sí facilitaba que pudiera parir en el hospital, sobre todo acompañado por la comadrona. Bueno, el relevamiento de los médicos, además de la información que produjo, y al ser en los ranchos, conectaba cómo vivía esa población y por qué se enfermaba esa población también, porque de repente estaba muy frecuentemente visitando un ranchito que hasta entonces no era parte de su actividad cotidiana, sino la actividad cotidiana era el hospital y después irse al lugar donde vivía y chao. Bueno, cuando yo digo las cosas que pasaron, esto terminó en el año 98 este programa. En el año 2004 salió una ley nacional, la 25929, del año 2004,
sobre el parto respetado, que reconoce como un antecedente este proyectito del impenetrable, como uno de sus antecedentes, y que ya pone a nivel nacional la cuestión de la libre elección de parto para la embarazada como un derecho, el derecho a ser acompañado por una persona de su elección y el respeto a sus tiempos biológicos y psicológicos. Porque esta era otra cosa, ¿no? La forma como parían estas mujeres, además de la técnica, era en una situación de relajación donde además les decían cosas dulces, les decían: dale, bebito, te estamos esperando, dale, ¿no? Te queremos conocer, ¿no? O no te enojes, mamita, no te asustes, no, se va a asustar y no va a querer salir, tranquilízate. Bueno, y las obstétricas que estaban en el equipo decían: están aplicando técnicas de relajación sin haber estudiado cómo es esto, pero que sabían que había que relajarla, ¿no? Y los tiempos psicológicos eran obviamente tenidos en cuenta en esto, ¿no? ¿Qué pasa con la gestión? Bueno, esto fue gestión, ¿no? Yo no digo, sino antropología de la gestión. Hay algo que a mí me resulta que no me cierra, que es esa compartimentalización entre lo que sería antropología de la gestión y lo que sería trabajo de terreno o docencia. Yo lo he vivido como algo muy integrado y que se realimentan, como instancias que se realimentan. Es decir, lo que he escrito ha sido fruto, de alguna manera, de lo que he podido vivir en los programas, en lo que llamaban antropología de gestión, pero nunca me dediqué a hacer antropología de gestión pura, si es que existe la antropología de gestión, sino que he gestionado programas con criterio antropológico, con mirada antropológica. Cuando uno hace planeamiento y tiene presente en todas las instancias de la programación cómo puedo hacer para involucrar a esos otros, a los destinatarios, tanto en el pensar inicialmente un programa, como en acordar sobre las actividades que vamos a hacer, como evaluar juntos lo que va sucediendo. Entonces uno está haciendo gestión, pero está haciendo gestión con el otro. La evaluación es un momento importante de todo programa, pero en general es autorreferencial, se evalúan a sí mismos los programas y siempre da bien. El tema es cuando vos le dejas al destinatario la palabra y que diga: bueno, a ver, ¿qué me quedó de esto? ¿Qué es lo que sirvió o qué es lo que no tendría? Y hay que animarse a eso. Pero eso es, diría yo, para mí es funcionar con un criterio antropológico a lo largo de toda la gestión. Entonces, para mí el dilema en todos los programas básicamente es eso. No es bajar un programa y que el otro tenga que acomodarse, ¿no? Por eso digo, esa otredad en lo que es el planeamiento de un programa empieza por un diagnóstico compartido, por determinar a dónde queremos ir juntos, qué actividades hacemos, pensamos cada cuánto vamos a chequear a ver cómo van las cosas. Habíamos dicho que íbamos a hacer esto, a ver cómo va, que es lo que se llama monitoreo, evaluación. Pero si se arranca diagnosticando juntos y acordando juntos, uno interviene, pero está interviniendo y del otro lado están dando espacio como para que eso se legitime. Esto para mí el principal dilema ético es este. Lo otro no son dilemas éticos, son problemas que surgen en los programas. Y uno, si coordina un programa, tiene la facilidad, que ya lo estoy reiterando, ¿no?, de poder influir acerca de ciertas miradas, ciertas cuestiones a ser tenidas en cuenta por el equipo. Tiene la dificultad que tiene que por encima suyo está el nivel político. Por encima de la coordinación del programa está un nivel político con el cual hay que hacer piruetas para preservar las cosas, ¿no? En cambio, si uno está lejos de la coordinación, no se hace cargo de ese conflicto.
Entonces, bueno, en el caso del Chaco, yo mandaba semanalmente un informe al Ministerio de Salud y a UNICEF acerca de lo que estábamos haciendo. Así que los tenía totalmente al tanto. Por eso yo creo que eso facilitó también que ellos se involucraran, tomaran algunas medidas de modificar cosas, porque era evidente que había barreras para que las mujeres fueran a los hospitales. Pero bueno, entonces de cómo digamos, manejar ese equilibrio con el nivel político, yo diría, es una dificultad. No, como dilema ético, yo diría, el otro para mí, lo que mencionaba antes, para mí ahí está el dilema, ¿no? No, ahí me convocaron del CEA, del Centro de Estudios Avanzados de la universidad, que dependía del rectorado, y había un programa dirigido por Alberto Bialankowski, ¿no?, para tomar el seminario dentro de eso, dentro de una maestría que era Droga y Sociedad, un seminario de antropología de la salud. Entonces me convocaron para eso, entonces yo de ahí volcaba cosas que tenían que ver con mi práctica también, ¿no? Pero ya se empezaba a juntar la antropología médica de Esther Hermite con cuestiones que tenían que ver con salud en programas, en terreno. Carlos Heroles, en el año 86, Carlos Heroles lo tienen ustedes. Carlos Heroles fue un referente fundamental en la carrera de trabajo social, en la reformulación de esa carrera, y aún hoy en día lo consideran que fue un... Bueno, Carlos Heroles me invitó también a dar un seminario, mejor dicho, una cátedra paralela de medicina social y preventiva, cuando la carrera de trabajo social funcionaba en la Facultad de Derecho. La materia estaba a cargo de un médico, medicina social y preventiva. Esto se cruza con la experiencia en UNICEF. Y los estudiantes querían una versión no tan biologicista, ¿no?, que tuviera. Entonces, ahí trabajé 2 años en esa cátedra como designado, ¿no? Yo no tenía concursos porque era una cosa que me llamaban, cada tanto me convocaban para dar algún seminario, pero mi actividad regular estaba vinculada a los programas. Y también después, el año siguiente, en el 87, me propuso Carlos Heroles de inaugurar la cátedra de Antropología Cultural en la carrera de Trabajo Social. Ahí tuve 2 adjuntas de lujo, que eran un poco más pichonas, ¿no? Eran Mavi Grimberg y Susana Margulis. Ahí inauguramos la cátedra de Antropología Cultural, que después creo que se llamó Antropología Social y Cultural, algo así, en el año 87, Trabajo Social. Y bueno, y ahí también viene la época en que sale alguna publicación sobre derechos humanos en ese librito de Paidós que está ahí, que es una compilación, un artículo ahí. Bueno, entonces, esto era la universidad, y el CEA, el Centro de Estudios Avanzados, que en el año 90, ahí trabajé muchos años, trabajé en el 90 y 91, dando el seminario de Antropología de la Salud. Después me voy a África en el 92-93, Mavi tomó esa cátedra, ese seminario en esos años, después lo largó, entonces yo lo retomo del 96 al 2000, y era una experiencia interdisciplinaria. Es decir, lo que yo quiero decirles es que trabajé más en equipos interdisciplinarios que en equipos de antropólogos, mucho más. En Flaxo, a mí me convocó Alejandro Islas cuando comenzó la maestría de Antropología Social y Política de Flaxo. Y bueno, yo me hice cargo del seminario de Antropología del Desarrollo dentro de esa maestría, y estuve, como les decía, creo que les decía al principio, casi desde que arrancó esto, 2003 más o menos hasta el 2011, una cosa así, muchos años, y donde esto era una instancia de conceptualización grosa para mí, una posibilidad, porque además era un ámbito de buena exigencia, buen nivel de exigencia, ¿no? Es decir,
narrar pavadas porque te decían, escuchá, está diciendo pavadas. Entonces, esto sí, por ejemplo, yo después, no, antes de Flaxo y después del Chaco, en el 2000 me propusieron un conjunto de organismos de derechos humanos y de organizaciones territoriales, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, Serpaj, Pelota de Trapo y otras, me propusieron para coordinar, en nombre de ellos, un proyecto con financiamiento de la Unión Europea para trabajar en el Gran Buenos Aires, la cantidad de 40 instituciones del Gran Buenos Aires dedicadas a la niñez y adolescencia. Entonces, ahí fue un momento lindo, gratificante, porque, bueno, que a uno lo reconocieran desde organismos de derechos humanos, me llenaba de satisfacción, esa es la verdad. Entonces uno trató de responder a esa confianza. También estoy, desde esos años, en la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos en Medicina. Todos compañeros médicos son los de esa cátedra. Es una cátedra no curricular, pero que da algunos seminarios que sí son reconocidos después para la currícula. Pero bueno, se llamó, el programa con la Unión Europea se llamó PROAMBA, Programa de Atención del Gran Buenos Aires, a menores del Gran Buenos Aires, porque en esa época se decía menores, año 2000, 2001. Bueno, ahí también uno ya iba tratando de aplicar estas herramientas que fue aprendiendo y puliendo, y sobre todo también tomando de muchas organizaciones que venían con gran tradición de trabajo local, ¿no? El padre Liceo Morales de Quilmes, por ejemplo, era otra de las organizaciones de derechos humanos, el Hogar La Paz, Farinelo, etc. Entonces, esos fueron años ya de aplicación de un recorrido que venía siendo, teniendo cierta densidad, ¿no? Y bueno, y después ya vino una etapa muy de docencia, ¿no? Docencia acompañado que uno se iba haciendo grande, entonces no podía andar pateando con la misma facilidad, pero de esos años en Flaxo pasé a los años actuales, que ya llevo 6 o 7, en la Universidad Nacional de José C. Paz, una propuesta que me atrajo, porque reunía una cosa de mucho sentido social, un desafío sigue siéndolo, para dictar antropología de la salud. Primero se llamó antropología social y cultural, después hubo una reforma del plan de estudios, quedó como antropología de la salud, en esta región del tercer cordón del conurbano, con estudiantes que no hubieran llegado a estudios universitarios, seguramente. Parte de la pesada herencia se la ve transparentemente ahí, ¿no? Son muchos miles de estudiantes que estudian las diversas carreras que se ofrecen. Primera generación de universitarios y primera generación de secundarios en sus familias. Una pregunta que nosotros siempre hacemos tiene que ver con la felicidad. Dijiste mucho de eso, pero si nos tuvieras que decir qué te hace feliz de ser antropólogo, ¿qué nos dirías? Qué pregunta, che. Qué difícil responder eso. No, pues creo que son momentos, ¿no? Momentos, gratificaciones muy puntuales, así, ¿no? Que recibirla no de los pares, sino de esos otros, cuando hay algo que pasó del otro lado y que reconocen que uno tuvo
que ver con eso, ¿no? En un equipo interdisciplinario los otros están más cerca, ¿no? Hay otros cercanos también, ¿no? Que son los no antropólogos, ¿no? No solo las poblaciones, ¿no? Pero a mí me gratifica mucho en el trabajo de proyectos y en la docencia que ahora en José C. Paz, que yo les decía, para mí es como un trabajo de docente y al mismo tiempo estoy trabajando de antropólogo, no antropólogo docente, que era el terror de los primeros años. Ahora, una cosa que no dije, cuando me cuestionaba si de dejar la carrera en ese momento de la revolución en el mundo, y esa conmoción que uno vivía, yo decía, con la antropología tenemos que poder hacer algo. Pues claro, pues yo había llegado a la antropología buscando algo, con lo cual no invalido lo que es investigación. No. Eso era como yo pensaba las cosas, lo que pasaba con mi vida, se traducía en esa actitud. Pero decía, lo que no quiero es un futuro donde me dedique a reproducir antropólogos. Fíjense la frase que había armado, ¿no? Que para subestimar lo que sería la docencia, ¿no? Yo quisiera que con la antropología podamos hacer algo y no meramente reproducir antropólogos. Y bueno, es erróneo eso, pero es una elección. Yo no elegí hacer la carrera docente. No sé qué hubiera pasado si cuando empezamos a trabajar con Eduardo Menéndez no venía la intervención. Por ahí hubiera sido a lo mejor una atracción muy fuerte, es decir, bueno, mirá, escuchamos, laburemos juntos, sería bárbaro eso, ¿no? Y eso a lo mejor produce un viraje, ¿no? Pero bueno, yo creo que son uno y sus circunstancias lo que fue generando esto. Y las satisfacciones, lo que me hace feliz, son las pequeñas cosas, ¿no? Las pequeñas cosas. Zoe es una chiquita que tendría 2, 3 años, cuando ahí en la Universidad de José de Paz, que yo le di, como suelo hacer, le entregué una hoja, creyones, y dije muy de abuelo serio, y dije, me tenés que entregar después, cuando terminamos la clase tenés que entregar esto. Entonces Zoe vino y me entregó su dibujo, cosita chiquita, así de mamarrachito. ¿Y te puedo dar un beso, profe? No, esas cosas no son satisfacciones enormes, cosas así, ¿no? Esas muestras de cariño que pueden surgir. Y que también cuando uno estuvo en el Chaco, alguna de esas cosas también encontró, ¿no? Cuando les contaba, cuando la despedida, cuando me vine de Guinea-Bissau, y eso también me dio mucho, esos son momentos, ¿no? Eso sí sería cercano a la felicidad, no sé si es la felicidad, pero esas cosas sí me hicieron feliz. ¿Y para qué podemos servir al mundo nosotros? Es decir, que si no tuviéramos el mundo, ¿qué haría, no? Si no estuviéramos nosotros, tendríamos que poder facilitar algo que tenga que ver con la convivencia humana, ¿no? Me parece, con una convivencia en ciertas condiciones, ¿no? Una convivencia que no cierre los ojos, pero que me parece que tiene que ayudar. Uno vuelve a los clásicos, ¿no? Tiene que ayudar el tema del respeto por la diversidad humana, ¿no? Pasa que es una circunstancia en la que estamos viviendo, una época, una circunstancia, donde pierde valor todo lo que pareciera que es irrefutable, incontestable, ¿no? Esa racionalidad que nosotros creíamos que estaba de alguna manera valorizada, no sé, creo que sería
De hecho, se hacen eco de las cosas que dicen los principales así postulados de una antropología sociocultural, ¿no? Se hacen eco los organismos, las grandes declaraciones, no dejan de mencionar, sin decir antropología. Yo creo que hay como que está muy permeado el tema a través de es un discurso que fue acumulando cosas y difundiendo cosas que de alguna manera permeó todo lo que es declaraciones internacionales, etc. El tema es cómo hacer para que les den bolilla eso, ¿no? Nuestros pueblos indígenas dicen, cada vez tenemos más papeles, más derechos, más constituciones, estamos cada vez peor. Es decir, lo que se logra formalmente, después en la práctica es muy difícil sostenerlo. Pero yo creo que la nuestra es una mirada que aporta, ¿no? No decía el mundo, pero aporta a ver desde una dimensión que es válida, que le sirve al ser humano. No sé si satisfago la inquietud, pero a mí me parece que sí, que los seres humanos tienen que poder conectarse y encontrar canales, medios para llegar al otro, ¿no? Ese otro que es difícil, ¿no? Eso es lo que es difícil, porque uno dice, sí, decían, el punto de vista del nativo, decían los clásicos. Es posible ponerse del otro lado, y bueno, el esfuerzo nuestro es eso, tratar de entender que del otro lado pasan cosas, ¿no? Entenderlo cabalmente o ponerse cabalmente del otro lado es difícil, despojándose uno, pero por lo menos lo intenta, lo explicita. Sé que te están pasando cosas, decímelas, en fin. En la docencia también pasa eso, ¿no? Si uno hace buena docencia tendría que atender a eso, ¿no? Dígame, es decir, yo me equivoco montones de veces, porque se creen, ¿no? Es decir, que darle ese lugar al otro, ¿no? Son pequeñas cosas que creo que a veces sorprenden, ¿no? A veces sorprenden a los que son de un recorrido muy distinto al nuestro, ¿no? Que viene de las ciencias duras, en las ciencias médicas, eso de escuchar al otro, invertir la relación de poder, que es lo que pasaba en el Impenetrable cuando esos médicos iban a escuchar y registrar. Yo tenía plena conciencia que estaba dada vuelta la relación de poder, que la palabra la tenía la comadrona, una vieja ignorante, analfabeta, despreciada, que vivía en condiciones lamentables, y estaba la palabra la tenía ella, y el médico registraba como valioso lo que ella iba diciendo, ¿no? Bueno, esas cosas me parece que dejan enseñanzas, ¿no? Muchas veces yo en la facultad también les digo, bueno, hay una cosa muy distinta que es el conocimiento libresco, académico, y otra es la sabiduría, ¿no? Ustedes vienen de familias muy modestas, pero las abuelas podrán dar vuelta y medio a más de algunos de los doctorcitos que se creen que saben demasiado, porque tienen aprendizaje de la vida y de la vida dura. Entonces, eso es la sabiduría. Otra cosa es el conocimiento. El conocimiento es una cosa que se puede adquirir relativamente fácil si tenés los medios, cuestión de dedicarle tiempo y aprenderlo. Lo otro es acumularlo, es haberse estrellado muchas veces, haberlo intentado de nuevo. Entonces, bueno, eso de conocimiento y sabiduría es uno de los ejes que me gusta de trabajarlos, porque además posiciona a la otra parte de una manera no disminuida, sino más valorizada, ¿no? Pucha, lo que yo traigo puede servir también, ¿no? Uno los puede invitar a decir, bueno, digan sus cosas porque vale mucho.
qué está pasando en las familias de esos chicos que estudian. Es una historia, entras en una historia de esas y no sabes qué hacer. Todo parece bárbaro, las pibas vienen a la universidad. Bueno, no quiero desvariar. No, para nada. Muchas gracias. Sí, eso, agradecerte. Muchas gracias. Y yo también les agradezco mucho. Les agradezco mucho porque me va a gustar, sinceramente, hablo desde mi ego, ¿no? Me va a gustar ver todo esto que se aspira a ser como un gran recorrido, lo que no había hecho nunca, ¿no?